Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de nuestra amada República de Venezuela. Aquí quien te habla José Contreras a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, el que te invito a que te suscribas, y de igual forma también a través de Noticias MCN Venezuela, tu blog pop, allí donde también te compartes con la radio, ahí a la parte superior derecha. También estarás escuchando, y a través del blog, todo este material que producimos desde la coherencia y desde la objetividad. Agradeciendo también a nuestros aliados, como son Noticias, Sigatoka Venezuela y todas sus plataformas y redes, como también Siempre Venezuela, Siempre Venezuela, que nos apoyan, y otros canales que nos retransmiten a nivel internacional. Voy a dar inicio de una vez a este inicio de, valga la redundancia, de inicio de semana, entrega de inicio de semana, con el título al cual he catalogado la entrega: ¿a dónde están los defensores de la patria y de la soberanía venezolana? ¿Seguirán con aquello de que el que calla otorga, permitiendo que el régimen del narcogenocida Nicolás Maduro Moro siga cediendo nuestro territorio? Verdadera pregunta de reflexión y análisis. Y a ella quiero contribuir con un video unas palabras de don Renio Tolina, en su época, en los años 70, cuando dijo una oportunidad: el que trate al país como enemigo, él también es enemigo, porque el que te trata como enemigo es enemigo tuyo. Pues yo le voy a sumar a lo que dijo Reni: el que trata como enemigo y traiciona a la patria, tiene que ser tratado como traidor de la patria. ¿Y a qué me voy a empezar a referir? El narcogenocida de Nicolás Maduro Moro está dando el paso a entregarle 1 millón de hectáreas, correspondiente a 10.000 kilómetros cuadrados. Casi el estado Táchira, el estado Mérida, la mitad del estado Lara, el doble de Trinidad y Tobago, Puerto Rico completo. Y aquellos politiqueros de oficio, sin oficio, aquellos capitulantes que solo andan en un paso de pretender de participar, que si en unas primarias, que si en una simulación electoral en el 2024, se quedan callados. Y todo aquel que se quede callado en Venezuela, sea político, sea empresario, sea del sector que sea de la sociedad civil, y se quede callado, se convierte en cómplice de esa invasión permitida bajo la prefigura de la permisibilidad que está haciendo el régimen, con un trueque siempre atentando contra Venezuela y los venezolanos. Entregar 1 millón de hectáreas a los iraníes, quienes no tienen vinculación de ningún aspecto con nosotros, ni religioso ni espiritual, no tienen nada. Es cederle esas 10.000 kilómetros cuadrados para que ellos desarrollen una ciudad dentro de Venezuela. Pero ahí viene ya de una vez con sus miembros de Hezbolá, del islamismo, de todo lo que va en contra de los principios venezolanos y que por años luchó nuestro libertador Simón Bolívar. Si algo de vergüenza debe quedar a la clase política capitulante, oprobiosa, bastarda, debería pegar un grito y fijar posición y salir de esa zona de confort. Yo sé
que ya ellos están arrodillados al narcorrégimen. El G4 con su figura de Manuel Rosales, Ramos Ayú, Borja y bueno, y para de contar todos esos delincuentes que ellos están entregando y no les importa eso. Ellos prefieren el populismo y atender la visión, la posibilidad de ir a un proceso electoral, que creen que con arreglar una calle, así como los alcaldes de un lado o del otro, ¿no? Con populismo total, con eso van a resolver y van a liberar la patria. Mentira, esas son las menos intenciones que ellos tienen. Porque si no, todos los cientos y tantos de alcaldes que salieron, entre comillas, de la famosa oposición, de la falsa oposición, diría yo, y los 4 gobernadores de la falsa oposición, ya hubiesen fijado posición firme en contra de esas pretensiones de Nicolás Maduro Moro y de su organización criminal transnacional. Porque ellos saben muy bien que cuando ellas se posesionen los iraníes de ellos, porque Maduro le dio la gana en ese viaje que hizo allá, a entregar territorio nuestro. ¿Y quién es él si no es un usurpador, un delincuente ilegítimo, ilegal, que de paso no es venezolano y por eso hace lo que hace? Porque no le duele la patria a ese falso. Pero también hay que hacer un llamado a las Fuerzas Armadas institucionales. Yo no digo la cúpula corrupta. Yo hablo de las Fuerzas Armadas institucionales. No es posible que ellos dieron en su juramento que iban a defender la soberanía que está bien clara y establecida acá en la Constitución. A nadie se le puede ceder territorio nuestro. Todo lo contrario. A nadie. Y no puedo creer que aquí se venga a hacer eso como si nada estuviera pasando. No puede ser. No es así. Aquí está bien claro el artículo 11. La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continentales e insulares, lacustres, fluviales, mar territorial, áreas marítimas, interiores, históricas y vitales, y comprometidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado y adopte la República. El suelo y el subsuelo de estos, el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles por las causas naturales, el espacio insular, los archipiélagos, correspondientes a derechos de espacio ultraterrestre. Aquí está todo. Pero dice el artículo 13, que es el más para que tienen que ver en esto. El territorio no podrá ser jamás cedido. Óigalo bien. Artículo 13 de la Constitución vigente. El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni a una forma alguna enajenado, ni a un temporal o parcialmente, a estados extranjeros o a otros sujetos de derecho internacional. El que tenga oídos, que oiga. Aquellos que se hacen llamar que son representantes de las constituciones y que van a defender la constitución por donde sea y que va a hacer falta un revocatorio y que se hace falta una constituyente, que hace falta, comience por aquí a defender la patria. Es por allí donde se da inicio a todo. Artículo, repito, número 13 de la Constitución vigente. Por lo tanto, es otro delito que se le tiene que imputar a la usurpación, a la dictadura, pero con ellos a los cómplices. Bien razón dijo Luis Almagro en el día de ayer. Tuvo todas. Definitivamente Maduro fue subestimado. Venezuela necesita una cohabitación con contrapeso. La cohabitación sin contrapeso puede transformarse en complicidad. Mi respetado y querido doctor Luis Almagro, esa falsa oposición ya son cómplices de la desgracia que los venezolanos estamos viviendo. Pero corresponde a los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, como siempre lo he dicho, elevar la voz. Y por eso lo reitero, el que se quede callado
Así sea que no opine a través de lo que se quede callado en todos los aspectos y no opine al respecto, debe ser catalogado como cómplice y por ente traidor de la patria. Así se los digo responsablemente, esté dentro o fuera del país. Todos, a través de los medios, de las plataformas, de todo lo que maneje, debe salir a rechazar completamente este aberrante acto de traición. Otro más que se le suma a Nicolás Maduro Moro y al narcorrégimen del narcogenocida y todos los cómplices de la élite de las Fuerzas Armadas. Esto hay que denunciarlo no solamente a nivel internacional, sino los venezolanos tenemos que pegarle el grito, elevar la voz para defender nuestra patria. Artículo 13 constitucional. Aquellos que quieren seguir trabajando, tratando a Maduro como políticos a nivel internacional o nacional, están errados. Es un delincuente, no me cansaré de decirlo. Ahí está, el 9 de abril del 2018, el tribunal, ojalá que nuestro querido director me ponga ahí el auto de detención, de aprehensión que emitió el doctor Miguel Ángel Martín Tartabó cuando era presidente del TCJ legítimo, en sala plena, cuando decidieron sentenciarlo a 18 años, 3 meses, por el delito de corrupción propia y de legitimación de capitales, en el caso de Odebrecht. El 4 de mayo emitieron la orden de aprehensión sobre Nicolás Maduro Moro al 6CPC. Lógicamente no cumplió la orden porque es un instrumento del régimen. Y sabíamos muy bien que las fuerzas públicas del Estado venezolano no iban a cumplir la orden. Es un Estado fallido, un Estado forajido. No iban a cumplir esa orden. Pero ahí está la sentencia de ese delincuente. Pero lo más grave, que la misma Asamblea Nacional de 2015, estuve presente en esa sesión, cuando autorizó al TCJ legítimo en el exilio a que diera inicio el proceso de enjuiciamiento a Nicolás Maduro sobre la materia. Estaba, por cierto, el famoso Omar Barbosa, ahora presidente coordinador de la plataforma del mal, la unitaria. Y este servidor habló con todos ellos porque había que impulsar y solicitar también un recurso de interpretación del artículo 233 y 240 constitucional. Y ninguno de ellos, llámese Rosales, llámese todas las fracciones a cuales me llegué y que aquí conservo el acuse recibido de ellos, hicieron caso omiso al tema. Y nos hubiésemos evitado el fracaso de los 3 años del interinato de Juan Guaidó, si se hubiese hecho las cosas como tenían que hacerse. Pero no tenían Fuerzas Armadas al lado, porque nunca las Fuerzas Armadas de base moral e institucional confiaron en ellos. Y lo dije en esa oportunidad y lo vuelvo a ratificar, y no me he equivocado para nada. Esa es la realidad. Las cosas hay que decirle y llamarlas por su nombre. Ahora que los veo a todos montados en el Titanic del fracaso, al Titanic de la simulación electoral, siento pena ajena con todos sin excepción, porque no es justo que sigamos perdiendo territorio, como lo pasó con el arco minero y ¿a quién se le ocurre entregarle 1 millón de hectáreas a esa clase de delincuentes, de iraníes, teniendo a los venezolanos pasando necesidad y hambre? Una dictadura real. Digo dictadura real, me refiero seria. A lo mejor hace lo contrario para mantener ganada al pueblo. Es posible. A lo mejor yo estoy haciendo locubraciones allí. No. De esto no se puede, porque esto no es una dictadura. Esto es una organización criminal transnacional. Le hubiera dado a los campesinos muchos quebrados en este país, porque expropiaron más de 5.000 fincas en Venezuela,
productivas, mucho más. Y todas las llevaron y las abandonaron. Y muchas de ellas las tomaron los cuerpos insurrectos, los grupos insurrectos de la presidencia de la FARC y de la ELN y de todos ellos, y los capos, los carteles de la droga. Y ahora vienen a darle al Irán 1 millón de hectáreas. ¡Wow! Eso pasa en Venezuela. Ya uno perdió la capacidad de asombro. Lo que nos ha perdido es la capacidad de lucha. Y en la que menos vamos a perder quienes seguimos luchando desde aquí adentro y desde luego con el apoyo de la gente seria que está afuera, que debemos salir adelante para poder liberar, más ahora más que nunca, Venezuela, ante que ese paso se dé, porque ahí sí pudiéramos estar diciendo que estamos perdiendo completamente la República. No es juego, hay que hablar y decirlo, porque eso es grave, comprometiendo el futuro de esta y de las nuevas generaciones, violando plenamente, como lo han hecho con la Constitución, el artículo 13. Ese delincuente es capaz, porque es un delincuente, de hacer eso y mucho más. Quiero finalizar diciéndole, no voy a tocar otros temas. El que verdaderamente ame este país, reflexione sobre este tema, que es mucho más grave que el seguir huyendo del mismo. Piénselo si en verdad en algo ama esta patria. La clase política oprobiosa capitulante ya demostró por su complicidad con el mismo que no va a elevar la voz ni va a hacer nada en contra. Pues todavía vemos un 80% de venezolanos que tenemos que elevar la voz en los 4 puntos cardinales de nuestro país y desde luego a nivel mundial, que rechazamos contundentemente ese accionar de entregar nuestra patria a invasores extranjeros. Vamos a ver cómo le queda a los operadores de oficio esto, que se mantenía diciendo que nosotros queríamos la invasión gringa cuando Trump hubiese sido preferible 20.000 veces aceptar la invasión rusa, china, iraní, cubana, que a la final lo que ha traído es aumentar la grave crisis humanitaria cada día más y la migración de más de 6 millones de venezolanos. Eso es corresponsable de los que no se pusieron del lado correcto de la historia. Es mucha responsabilidad de ustedes también, cómplices, traidores de la patria también. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Defenderemos la patria de la mano de Dios con los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, por amor a nuestra patria querida. Qué bonito es querer a un país y qué mala impresión cuando uno ve a un venezolano destrozando a su país, chico. Es que si lo trata como a un enemigo, el resto del país debería de tratar a esas personas pues como enemigas. Porque si uno, ¿verdad? Matilde, si yo te trato como a una enemiga, lo natural es que tú me consideres un enemigo. Si te trato como a un amigo, pues soy tu amigo. Venezolano que trate mal a su país es enemigo del país y debe ser considerado y tratado como tal.